del Centro Israelita. Buenas tardes. Para el Grupo Cultural Celia Hoffman del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, es un gusto darles la bienvenida a este espacio cultural. Esta tarde continuamos presentando a profesionales de nuestra comunidad que se desempeñan en diferentes medios y que, a la par de sus éxitos profesionales, dedican tiempo y trabajo a proyectos sensibles e importantes que se traducen en un impacto positivo en el desarrollo y futuro, especialmente de sectores vulnerables. Es por eso que hemos invitado hoy a Vivian Lieberman, a quien agradecemos desde ya el haber aceptado nuestra invitación. Ella nos va a explicar por qué debemos inspirar a nuestras niñas. Antes voy a leerles algo del extenso currículum de Vivian. Ella es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Sus especialidades son Derecho Corporativo y el Derecho Bancario y Financiero. Práctica donde es la codirectora de la firma de abogados BLP. También es miembro del Central American Leadership Initiative, CALI, del Aspen Global Leadership Network de Aspen Institute. Vivian es presidenta y fundadora de Inspiring Girls Costa Rica, organización internacional cuyo principal objetivo es empoderar a las niñas y adolescentes para que crean en sus capacidades intelectuales y luchen por alcanzar sus metas, creándoles ambición profesional. Vivian, o Vivi, como la conocemos cariñosamente, tiene una linda familia y es madre de 4 hijas. Eso es muy importante. Vivi, de paso no te quito más tiempo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las que nos acompañan. Voy a compartir una presentación que esperamos que nos funcione. ¿La están viendo? Sí, la vemos. Sí, okay. Correcto. Gracias. Es que yo los dejo de ver a ustedes cuando lo tengo en modo presentación. Bueno, como dijo doña Helen, vengo a contarles un poquito qué es lo que hacemos en esta fundación que se llama Inspiring Girls, donde trabajamos principalmente con niñas, pero también con niños. Tal vez antes de empezar contándoles qué es la fundación, tal vez hablamos de algunos hechos importantes en relación con el tema de las mujeres en Costa Rica. Y el primer dato es que no fue sino hasta finales del siglo XIX que se logra el ingreso de las niñas a la educación primaria. Y en 1906 es que se gradúa la primera mujer de secundaria, quien tuvo que ir a un centro educativo en que solo asistían hombres porque ni siquiera habían colegios mixtos o para mujeres. Luego, en la década de 1920, las mujeres lograron espacios para estudiar carreras como educación, que es una tendencia que se mantiene hasta la actualidad, donde se observa mayor presencia femenina en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Y bueno, y el otro, digamos, último dato tal vez relevante, tiene que ver con que las mujeres en Costa Rica ejercieron el derecho a voto por primera vez hace, 71 años, luego, en 1951, luego de que la Constitución del 49 se promulgara este derecho. Entonces, como ven, el tema de los derechos de la mujer en Costa Rica y lo que tiene que ver con la educación no es tan viejo. Tal vez también me pareció importante, antes de que habláramos de la fundación en específico, que habláramos un poco del impacto que ha tenido la pandemia en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en general. Previo a la pandemia había un estudio del Foro Económico Mundial que decía que para cerrar la brecha de género en el mundo, con las acciones que al día de hoy estábamos tomando, se requerían 99.5 años. Eso fue previo a la pandemia. Pero bueno, como ustedes saben, el retroceso es innegable y deconstruyó en realidad más de una década en el empoderamiento de las mujeres, porque las consecuencias de la pandemia han sido particularmente adversas para las mujeres. Hubo una desaceleración abrupta de la economía
confinamiento y la carga de las personas bajo su cuidado y dependencia tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres. Son las primeras en la línea de batalla, han sido las primeras en perder los empleos, en asumir con recargo el trabajo doméstico y los cuidados de sus hijos y sus hijas. Me está diciendo doña Helen que no me oyen. No oímos bien. Vamos a ver. Mejor ahora. Tal vez sí me acerco. Ahora sí, tal vez más cerca del micrófono. Sí, ok. Bueno, entonces estábamos hablando que las mujeres han tenido este problema, digamos, adicional al que ya tenían en relación con el tema de la pandemia, y además vimos un aumento importantísimo de la violencia doméstica en estos años de pandemia por estar obligadas a estar, ¿verdad?, confinadas con sus ofensores en sus casas. Hay un montón de datos relevantes en relación con este tema del aumento de la violencia, pero bueno, podríamos tener una presentación solo de eso un día. Entonces, bueno, dentro de este contexto, perdón, es que vengo a contarles, ¿verdad?, qué es Inspiring Girls, qué hacemos y por qué se justifica el trabajo que nosotras estamos haciendo. Inspiring Girls es una fundación internacional sin fines de lucro que se creó en Inglaterra en el 2016. Actualmente opera en más de 25 países. Bueno, ahí pueden ver en la pantalla algunos en los que, digamos, tenemos operaciones. Esto comenzó como una campaña de un día en Inglaterra y fue tan exitosa tanto para las voluntarias que participaron como para las niñas que fueron parte de esta campaña, que se decidió crear una fundación y se han ido abriendo capítulos en distintas partes del mundo. Como dijo doña Helen al principio, el objetivo principal es empoderar a las niñas a que luchen por alcanzar sus metas profesionales, reafirmando sus capacidades intelectuales y fortaleciendo su autoestima. Ahora vamos a hablar un poco de por qué eso es importante. Y este objetivo lo buscamos por medio de la exposición de las niñas y las jóvenes mujeres de una manera amigable y entretenida a un amplio abanico, las exponemos a un amplio abanico de profesiones mediante los testimonios de mujeres emprendedoras, exitosas y profesionales. Hay que recordar que nosotros trabajamos principalmente con niñas en lugares, bueno, en situaciones de vulnerabilidad, donde si conocen a alguna mujer profesional, es a su maestra de escuela. Tienen muy poco acceso a conocer mujeres que se desarrollan en otros campos. Entonces, bueno, como les decía, la idea es empoderarles, es como sembrarles esa semilla de ambición profesional, crearles las expectativas laborales y darles permiso de crecer sin importar su género. Es decir, en pocas palabras, lo que nosotros buscamos es darle acceso a referentes femeninos, o role models, como se conoce en inglés, que como les dije muchas veces es muy poco alcanzable en ciertas situaciones, ¿verdad? En ciertos contextos donde estas niñas se desarrollan. Nosotros tenemos un estudio que hizo Inspiring Girls, el capítulo de Italia, hace unos años, donde se demostró que el 70% de las niñas dicen que piensan diferente de su futuro con solo una vez de haber escuchado a una mujer modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, es una, digamos, metodología muy fácil para que rápidamente las chiquitas empiecen a considerar o a ver de forma diferente las posibilidades de su futuro. Hay un reciente estudio también en España que ha confirmado que una buena forma de superar las barreras de estereotipos puede ser contar con modelos femeninos que aumentan el sentido de pertenencia al ámbito STEM. STEM, para las que no saben, significa Science, Technology, Engineering and Math. A veces tiene una A también y se refiere a arte. Y bueno, ahora vamos a hablar también un poco de por qué hacemos especial énfasis dentro de la fundación a trabajar con el tema de STEM, pero básicamente este estudio lo que demuestra es que al contar con modelos femeninos que aumentan ese sentido de pertenencia al ámbito STEM, les refuerzan la idea de que con trabajo duro uno puede ser exitoso en esas carreras sin importar el género. Nosotros hemos, como les decía, dado una especial importancia, aunque no trabajamos únicamente con temas STEM, pero sí a esta área en particular, porque de acuerdo a la tendencia mundial,
Queda muchísimo camino por recorrer para alcanzar la equidad de género en estas carreras, que son las que hoy en día ya tienen mayor demanda laboral. De igual forma, en general trabajamos para combatir los estereotipos de género, fortalecer a las niñas y jóvenes mujeres para que logren desarrollar sus capacidades y habilidades que les permitan aumentar su autoestima y tener más confianza en sí mismas y ejercer el liderazgo. Pero bueno, como les dije, voy a referirme un poco al tema de las carreras STEM y su importancia actual, mostrándoles algunos datos que nos parecen interesantes. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan el 60% de los graduados universitarios. Es decir, nos graduamos más de las universidades mujeres que hombres, pero solo representan el 30% de graduadas en las carreras STEM. También las mujeres enfrentan una mayor dificultad a acceder a puestos directivos en el campo laboral donde se desempeñan. En la región apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública, el 4.2% de los directores ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa son mujeres. Y de un estudio de casi 15,000 compañías, me parece que eran analizadas, solo 21.4 tiene alguna mujer en puestos de alto rango. Y cuando alcanzan un puesto directivo, normalmente tiene que ver en roles de apoyo como directoras de recursos humanos o directoras financieras. Bueno, veamos el caso específico de Costa Rica. En nuestro país el porcentaje de mujeres graduadas en ciencias exactas y naturales es de un 38%, ciencias médicas de 74%, ya les voy a explicar por qué tan alto pensamos nosotros que es el porcentaje de mujeres en ciencias médicas, y solo un 36% en temas de ingeniería y tecnología. Nosotros creemos que esa mayor concentración de mujeres en el área de ciencias médicas, que es donde se ubican carreras de servicio a las personas, ¿verdad? Como la enfermería, la medicina, son completamente congruentes con los estereotipos de género. Las mujeres desde muy pequeñas recibimos el mensaje que nosotras tenemos que trabajar y desarrollarnos en un campo donde ayudemos a los demás, ¿verdad? Son cosas que aprendemos desde muy pequeñas. Y si no encontramos la relación entre esa carrera y cómo podemos ayudar, digamos, no asumimos que puede ser un campo donde nos podemos desarrollar. Entonces, esa es, digamos, la explicación de por qué sí vemos un número importante de mujeres en el campo de las ciencias médicas. Bueno, ahora veamos estos datos. Estos son, digamos, datos relacionados a subáreas de la ciencia y la tecnología según el sexo. Esta es la cantidad de mujeres que estudian estas carreras en específico. Y de acuerdo con CINDE, estas son las ingenierías que tienen mayor demanda en el mercado laboral y es donde menos mujeres se gradúan. Vean que los porcentajes son súper bajos. También el sector de las tecnologías digitales, ¿verdad? Que es donde hablábamos que hay muchísimo campo también para encontrar trabajo y trabajos bien remunerados. También vemos que los porcentajes de mujeres son en general bajos. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica y electrónica el porcentaje es de 11%, y bueno, y en la ingeniería de información y comunicaciones de 26%. En ese mismo sentido, según los datos del Foro Económico Mundial, de acuerdo con el 2020, del 2020, la mujer está poco representada en la mayoría de profesiones emergentes, ¿verdad? Como pueden ver al lado izquierdo es el porcentaje de mujeres versus los hombres en esas mismas áreas. Bueno, y entonces, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, tan importantes estas carreras STEM para las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué darles un énfasis a estas carreras versus otras? Que como les dije, no es que no las abarcamos, pero sí les damos mayor importancia o tratamos de estimular más a las niñas y a las jóvenes para que busquen participar de estas carreras. Bueno, hay que recordar que si las mujeres pudieran participar equitativamente en la economía, de acuerdo con un estudio de McKinsey, se podría añadir 28 billones de dólares al PIB mundial en muy pocos años. Antes de la pandemia se hablaba que al 2025. Y si en Latinoamérica se redujeran las brechas de género, se podría incrementar el Producto Interno Bruto en un 34%. Es decir, si no creemos en esto por un tema de justicia social, ahí están los números de cómo sería bueno
o todos los beneficios que traería que las mujeres participáramos en este mundo laboral de una forma mucho más equitativa. Tal vez esto para pasarlo rápidamente. Estos son datos, digamos, de lo que crecieron en Costa Rica, ¿verdad? Los puestos de trabajo que se generaron, de los casi 20,000 empleos en áreas STEM en Costa Rica para el 2020. Y luego el número de los 27,000, esa es la proyección que tenía CINDE para el 2021-2022, pero fue prepandemia. Habría que revisar en el momento que salga el número, digamos, nuevo ahora post pandemia, pero sabemos que actualmente la generación de trabajo en Costa Rica definitivamente se está dando en esas áreas. Regálenme un momento porque se me está pegando a mí la presentación. Ok, perdón. ¿A ustedes la ven? Tal vez si alguien me dice. Sí, sí, sí. Perdón, ok, es que a mí se me pegó ahí un poquito. Bueno, entonces, esto es para contarles tal vez un poquito lo que ha pasado en Costa Rica en relación con este tema. Si es un tema, digamos, que está sobre el tapete, que en el 2017 el MISIT agregó una política para la igualdad entre las mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de ciencia y tecnología. Es decir, si hay un reconocimiento de que es importante que las mujeres comencemos a desarrollarnos en esos campos de forma, digamos, igual que los hombres. Previo a esto no habían ciertas iniciativas. Había desde el 2014 un poco de promoción de estas carreras, pero no había nada articulado. En el 2017 el MISIT lanzó esta campaña y nosotros hemos trabajado con el MISIT en varias, digamos, creaciones de políticas para tomar en consideración a las niñas en estos, digamos, en estos esfuerzos. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea de aumentar la participación de las mujeres en carreras STEM es un tema fundamental, como les dije, no solo para la equidad, sino porque son las profesiones que garantizan, ¿verdad? Que van a tener más empleo. Antes decíamos que en el futuro, ya podemos decir que hoy ya es así, y son trabajos muy bien remunerados, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que las mujeres adquieran esas habilidades y competencias tecnológicas adecuadas que les permitan incorporarse a la fuerza laboral del futuro, y el momento de trabajar en eso es ahora, porque no podemos pretender tener éxito en ningún área dejando por fuera el 50% de la población. Otro tema importante es, tal vez antes de pasar, es que en Costa Rica la alfabetización, como ustedes saben, para ambos sexos es del 98%. Pero hay un reconocimiento de que el no tener una educación con perspectiva de género a mediano y largo plazo tiene consecuencias negativas, pues el sesgo de género en los sistemas educativos repercute directamente en la decisión, desarrollo y práctica de las mujeres en la vida laboral. Es decir, que la educación tiene que ser inclusiva desde la casa, desde el hogar, hasta el último nivel educativo, donde se empodere a las niñas a que desarrollen todas sus capacidades y se les abre un abanico de posibilidades. Y es decir, lo que nosotros estamos buscando aquí es que desde pequeñas entiendan de que eso es una posibilidad y que tienen que desarrollarse en esos campos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar hace unos años, a final del 2018, queríamos hacerlo con mujeres adolescentes en los últimos años de colegio. Y las compañías de tecnología que contactamos, específicamente Intel, tal vez fue la que nos hizo más énfasis en este punto, es que hay que comenzar a trabajar con las niñas desde muy pequeñas. Y ahora vamos a ver, digamos, qué rápido cae la autoestima de las niñas y cómo van perdiendo la confianza en ellas mismas desde muy temprana edad. Y entonces abandonan materias importantes en la escuela, como la ciencia, la matemática, que aunque yo les llegue a hablar después en cuarto año de la importancia, como lo estamos haciendo hoy, de buscar una oportunidad en estos sectores, ya no lo pueden hacer porque durante muchísimos años en la escuela, por pensar que no eran buenas, dejaron de ponerle atención a estas materias y las necesitan para desarrollarse. Entonces, por eso nuestro programa incluye
también a niñas desde muy, digamos, temprana edad en la escuela. Aquí hay unas fotos de algunas actividades que hicimos ya hace unos años, cuando antes de que estuviéramos en la virtualidad. Creemos que ya pronto el Ministerio de Educación nos va a dejar volver a las escuelas, pero bueno, estos son talleres de sensibilización para niñas y mujeres de colegios, bueno, públicos y privados. Hemos trabajado con privados también, con el propósito de contribuir a la desconstrucción de esos estereotipos de género, así como talleres STEM para que pudiéramos despertar el interés de las niñas hacia estos temas, ¿verdad? Desarrollando actividades que eran técnicas y divertidas. Ahí hay varias fotos donde las chiquitas están trabajando en temas de robótica e innovación, y a la derecha abajo hicimos en un albergue del PANI unas actividades que eran variadas, donde había muchos temas, digamos, vocacionales y de manualidades, que también le dieron oportunidades a niñas que sabíamos, digamos, que es más difícil que tengan acceso a este tipo de estudios, pero de por sí también, digamos, en esa actividad particular, vinieron ingenieras de robótica y mecánica también a explicarle a las niñas cómo funciona y qué es lo que hacen. Recordemos que la relación, perdón, que aquí voy a sacar a mi perrito, perdón. Bueno, estábamos hablando que hay una relación directa entre la poca presencia de las mujeres en las carreras STEM y los estereotipos de género. Hay un artículo del World Economic Forum que dice que hay dos cosas que hacen que las niñas, que desalientan a las niñas hacia las carreras científicas. Uno, los estereotipos negativos desde muy tempranas edades sobre sus habilidades intelectuales. Y dos, los estereotipos que califican de nerds a las personas que trabajan en carreras STEM. Hay un estudio también de la Universidad Complutense de Madrid que demuestra que los niños y las niñas observan y hacen propios desde que tienen 4 años los roles de género, que siguen estando comúnmente aceptados por la sociedad, aunque bueno, hoy en día los mensajes son más sutiles y menos explícitos que en el pasado. Pero, por ejemplo, cuando se les preguntó a niños y niñas de entre 4 y 9 años, que eligieran entre un grupo de fotos de hombres y mujeres desconocidos, aquellos que les parecían que era gente muy inteligente, el 70% de las veces eligieron a un hombre frente a una mujer, ¿verdad? Entonces, desde esas edades ya tenemos un montón de ideas metidas en la cabeza de lo que puede o no puede hacer una mujer. Hay estudios que demuestran que las niñas y los niños a los 6 años aspiran a las mismas carreras, pero a los 13 años, ¿verdad? Ya sucumbieron ante estos estereotipos de género. Bueno, y hay unos datos adicionales de estudios que nosotros hemos utilizado y la Fundación utiliza en general, ¿verdad? Para crear los contenidos de los programas y entender con qué edades tenemos que trabajar y qué temas. Como pueden ver, el 30% de las niñas a la edad de 11 a 16 años piensan que las carreras STEM son solo para hombres. Asimismo, el 67% de las mujeres jóvenes creen que no tienen las mismas oportunidades profesionales que los hombres. Y son estudios recientes, ¿verdad? Que a veces pensamos que estas cosas han ido cambiando. Y estos son estudios, digamos, bastante recientes en relación de lo que piensan las niñas de su futuro. Entonces, hay que entender que la eliminación de los estereotipos de género que restringen la libertad de las mujeres requieren de una intervención, como hablábamos, desde la primera infancia. Se requiere el apoyo de las familias, del personal docente y de los compañeros de estudio. Por eso yo les hablaba que nosotros trabajamos también con niños y adolescentes hombres, porque nada hacemos con empoderar a las chicas y los padres y los maestros continúan reforzando los estereotipos de género. Nosotros tenemos módulos especiales para trabajar con los profesores, porque nos pasa mucho que les decimos algo a las chicas y nosotros nos vamos de las escuelas y el trabajo siguiente, adivinen quién le toca ser la secretaria y la que toma nota en los trabajos, ¿verdad? Entonces, sí se requiere un trabajo, digamos, no únicamente en las escuelas, sino con todo, digamos, el ecosistema alrededor de las niñas para hacer una diferencia. Como les digo, nosotros trabajamos otros temas entonces que van de la mano de los estereotipos y que inciden en la menor presencia de las mujeres.
las carreras STEM y en los puestos de liderazgo. Aquí tal vez voy a pasar un poco rápido en estos temas, pero sí no quería dejar de mencionar de que la contribución que las mujeres pueden hacer en el liderazgo es fundamental en todos los sectores, ¿verdad? En las comunidades y en la sociedad en general. Desde el ámbito político hasta el ámbito empresarial, el deporte, las disciplinas, STEM, etcétera. Es decir, la diversidad en el liderazgo nos beneficia a todos. Y a mí un ejemplo que me gusta citar, que me parece que es reciente, por ejemplo, es el caso de que hasta que no llegó doña Laura Chinchilla a la presidencia de la República, ¿verdad? No se crearon centros de cuidado para niños en primera infancia. Es decir, cuando hay perspectiva de género en el liderazgo de las instituciones, de las empresas, etcétera, se traen muchos temas a la mesa que de otra forma no llegarían. Y por eso, digamos, también es importante conversar con las chicas acerca del tema de la importancia del liderazgo. Acá hay un poco de temas, ¿no? de datos, ¿verdad? De cómo las mujeres estamos, digamos, poco representadas en la mayoría de los sectores de la sociedad. Pero más que repasar los datos, tal vez lo que yo quisiera dejar de esto es que es necesario emprender acciones para que las mujeres reclamemos el liderazgo en todos los ámbitos. Y dentro de esas acciones, una de las más importantes es el trabajo con las niñas, los niños, los padres, las madres y la comunidad educativa en general. La recuperación de la crisis ocasionada por la pandemia exige definitivamente, yo creo que ahora más que nunca está comprobado, de la participación activa de las mujeres. Pero volvamos a los temas específicos que debemos trabajar con las niñas. Y uno fundamental que mencionamos un poco antes es el que se refiere a la confianza. Hay una investigación que determinó que entre los 8 y los 14 años los niveles de confianza de las niñas disminuyen en un 30%, es decir, una edad bien temprana. Y a los 14 años, en cambio, los niveles de confianza de los adolescentes hombres aumentan un 27% en comparación ante las mujeres. Cerca de 8 de cada 10 niñas quieren tener más confianza en sí mismas. Hay un reconocimiento, digamos, en la importancia del tema de la confianza. 1 de cada 3 niños y niñas creen que los niños ganarán más dinero en la vida. Entonces, como pueden ver de estos datos, la brecha de confianza es grande y en gran medida contribuye a que las niñas y las jóvenes mujeres duden de sus capacidades y abandonen sus sueños, por decirlo de alguna forma. Por ello, nosotros pensamos que las iniciativas para impulsarlas hacia las carreras STEM y hacia los puestos de liderazgo tienen que incluir acciones que contribuyan a incrementar la confianza en sus habilidades y la capacidad de desarrollar destrezas en diferentes áreas. En este mismo sentido, hay una estrategia para reducir la brecha de género en las carreras, que es potenciar la mentalidad de crecimiento, lo que en inglés llaman el growing mindset. Esto se habla hoy un poco más en las escuelas, en la época por lo menos mía jamás, pero se trata de convencer a las niñas que las habilidades académicas no son fijas y que sí se pueden desarrollar, ¿verdad? Tal vez es el típico, yo soy muy mala en mate otra vez, bueno, pues se puede mejorar, ¿verdad? Con trabajo consciente hay posibilidades de mejorar eso. No es que yo nací buena en mate o mala en mate y no tengo cómo mejorar. Entonces, es un poco enfatizar que las habilidades cambien y se desarrollen en la medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Es una forma de desafiar esa condición. Y como vemos, los temas de la confianza y la interiorización de que de los errores aprendemos y todos podemos fallar son aspectos fundamentales que hay que trabajar en las niñas para que puedan desarrollar esas habilidades para ejercer el liderazgo. Cuando nosotros hablamos con las niñas o llevamos más bien a las voluntarias a hablar con las niñas, les decimos que siempre por favor hablen de los momentos, no solo cuando todo les salió bien, sino de los errores que cometieron. Porque es importante que las niñas vean que está bien fallar, ¿verdad? Las mujeres tenemos esta idea de que tenemos que ser perfectas, o hacer todo muy bien, y eso hace que no tomemos ciertos riesgos. Y en esta mentalidad de crecimiento no hay campo para eso, ¿verdad? Hay que entender que sí, que vamos a fallar, pero eso no significa que no podamos aprender y crecer.
Entonces los estereotipos de género nosotros pensamos que se pueden combatir entonces con historias de mujeres que hayan elegido diversas carreras, que han alcanzado posiciones de liderazgo en diferentes campos, con los cuales los niños puedan comenzar a identificarse y entender de que con esfuerzo podemos lograr muchísimas cosas. A veces el mensaje suena muy sencillo, pero cuando entendemos o nos transportamos a estas comunidades, digamos, donde estas niñas, ¿verdad?, en situaciones tan vulnerables, entendemos que nadie nunca ha tenido este tipo de conversaciones, ¿verdad? Hay algo que a nosotros nos encanta contarle a las niñas, que tiene que ver un poco con el tema de que no hay muchas mujeres populares en la historia de la ciencia, pero sí abundan casos, muchísimos casos, donde las mujeres han sido ignoradas y cuyos descubrimientos incluso fueron atribuidos a colegas masculinos. Y eso es lo que se llama el efecto Matilda. Entonces nosotros siempre nos gusta llevarle a las chicas algunas historias de estas Matildas. Por ejemplo, aquí, bueno, escogí 3 según Nettie Stevens, que es la que descubrió los cromosomas que determinan el sexo. Rosalind Franklin, que hizo aportaciones imprescindibles para el hallazgo de la estructura del ADN. Y Liz Meitner, que es la madre de la fisión nuclear. Bueno, también como ven abajo pusimos cuántas mujeres han ganado premios Nobel versus cuántos hombres. Y esto vuelve un poquito el tema del referente femenino. Las niñas necesitan escuchar de mujeres que se han desarrollado en diferentes campos para poder visualizarse, visualizar su futuro profesional de diferentes formas y no solo, digamos, con lo que ven en el día a día. Les voy a compartir un video que espero que puedan ver y no se nos pase la computadora, pero que hace un poco de referencia a estos temas del efecto Matilda. My favorite subject in school is science because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do. Perdón, yo lo paré. Deme un minuto. My favorite subject in school is science because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do. One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci. Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla. Alexander Bell Graham. No. That's kind of a tough one. In school, it was always a male inventor. I just realized. There's so much, I didn't even know they even know that stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in a conversation. To know that there were women before me, It gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. My favorite subject. Creo que tengo que parar la presentación y volver a entrar en un minuto para poder seguir. Antes nos pasó lo mismo. Vamos a ver. Ahí ven otra vez. Doña Helen, tal vez usted me dice
Sí, ya se ve, solo tiene que hacerla en grande. Ok, ya ahí la hice en grande, ¿se ve? Es que con el video se queda pegado. Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces, eso era un poco lo que les hablaba, ¿verdad? De cómo en general tenemos pocas referentes femeninas, pero en el tema de la ciencia, digamos, ni hablar. Entonces nosotros hemos llevado un poco de estas mujeres científicas en Costa Rica, que hay muchísimas, a las escuelas. Hemos trabajado desde ingenieras que trabajan en las diferentes empresas que hay de tecnología, hasta ha venido con nosotros, y es una aliada importantísima, doña Sandra Kaufman, desde la NASA. Nos ha ayudado a impartir, trabaja con nosotros también Melania, una científica que se ve una foto antes, que se llama Simo, en el programa de la ingeniera. Entonces, la verdad que hemos tenido la oportunidad de encontrar un montón de mujeres dispuestas a contribuir. Sí pueden hacer, que pueden ser líderes científicas, sino demostrarles que pueden liderar y hacer ciencia desde que están en las aulas, ¿verdad? Que desde pequeñas pueden hacer eso, no esperarse a ser grandes y experimentar para ver si es algo que les gusta. De igual forma, hablamos del tema de construirles la confianza, de permitirles que se den cuenta que el mundo tiene que ser liderado por mujeres y hombres. Por eso trabajamos también con los niños, como mencionamos antes, y que pueden exigir su espacio en todos los ámbitos para lograr una sociedad más equitativa. Aquí esto no hice una nueva, pero hablo un poco de las actividades que nosotros hemos hecho. En general hemos trabajado en promedio, podríamos decir que con más de 500 niñas y niños por año desde que comenzamos a trabajar. Este año llevamos por como 400 y pico. Nos escriben en escuelas de todo el país. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, pensamos que nos iba a costar conseguir escuelas que quisieran sumarse a nuestras actividades. Hoy en día nos escriben de lugares que a veces tenemos que irnos al mapa para saber dónde están ubicados. Y recientemente el MEP, hace unos meses, nos contactó para pedirnos que si nuestras actividades podían contar dentro de los objetivos de ellos, de su programa que tienen para incentivar a las niñas en carreras STEM. Entonces, bueno, estamos trabajando con el MEP, dejando los niños que hagan trampa de usar nuestras actividades para que cuenten el cumplimiento de sus objetivos. Bueno, por último, tengo un video que es específicamente de nuestra fundación para invitarlas a ser voluntarias en estas actividades. Hay muchas mujeres que me dicen, pero yo no tengo nada que aportar. Si todas tenemos algo que aportar, todas tenemos alguna historia que contarle a las niñas, a veces como empresas que trabajan con nosotros, lo que hemos hecho es que les damos talleres de storytelling para que sepan, digamos, se sientan más tranquilas de contarle a las chicas sus historias, ¿verdad? Una combinación de la parte personal y profesional y cómo han hecho lo que hicieron. Y entonces, bueno, antes de concluir, la dejo con este video. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente. Fuerte. Digo chico porque te parece más chico. Soy el chico. Y con su casco. ¡Chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente.
Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todas mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, un insecto. Bueno, y con eso concluimos, digamos, contarles un poco qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y bueno, invitarles cualquier idea o comentario, si alguna quiere participar con nosotras en algún momento, pensamos que pronto podemos volver a las escuelas y pues eso siempre es mucho más bonito, digamos, estar junto a las chicas y ver la reacción de todas estas actividades. Así que, bueno, no sé, ahora veo ahí, doña Lola tiene la mano levantada, pero no sé si yo o usted, doña Angélica, no sé cómo funciona. Está bien. Vivi, primero te quiero felicitar. 1, tu currículum. 2, este proyecto y esta fundación que me parece sensacional. Te imaginarás que yo como mujer de ciencias, 40 y resto de años de trabajar en la UCR, en la Facultad de Microbiología, me parece que es importantísimo lo que hacen y todos los datos que diste, pues sí, son el reflejo en los países desarrollados. Ahora los países menos desarrollados todavía peor. Quería nada más mencionarte, no sé si conoces este libro, no sé si lo ves. Se llama Intrépidas en Ciencia y Tecnología. Son 20 científicas costarricenses. Aquí está Denise Kellerman, por cierto, entre otras. Mujeres extraordinarias de ciencia y tecnología. Que si no las conoces, yo te puedo ayudar. Conozco a la mayoría. Y creo que el trabajo que hacen es importantísimo. Y mi pregunta es, en la fundación ustedes están llegando a ¿qué edades? Básicamente en Costa Rica, que es donde nos interesa, ¿qué medios usan para hacerlo? Okay. Nosotras cuando comenzamos pensamos que íbamos a trabajar con estudiantes de colegio, en realidad, ¿verdad? Ese era como cuando íbamos a arrancar, eso fue lo que pensamos. Sin embargo, varias compañías, antes de comenzar con eso, yo me fui a reunir con varias compañías que trabajan en el área de tecnología aquí en Costa Rica y me dijeron eso que les conté, que fue, no, perfecto, podemos trabajar con eso, pero sí necesitábamos trabajar con niñas pequeñas, en tercer y cuarto grado, para que ellas no decidan que no van a poner atención en matemática o que no van a poner atención en ciencias, que eso no es para ellas, porque si nosotros dejamos el cuarto grado hasta quinto año, ellas piensen eso, si en quinto año se dan cuenta que fue un error, perdieron muchos años, ¿verdad? Y perdieron mucha oportunidad de conocimiento. Entonces, mejor hablemos con ellas desde que están pequeñas para que les vaya quedando, como decimos nosotros, esa semillita, esa curiosidad de la ciencia, ¿verdad? Y que la ciencia sí es para nosotros las mujeres también. Y entonces tenemos programas que van, digamos, desde tercero o cuarto grado, hemos desarrollado contenido desde ese grado hasta colegio. Estas semanas son las semanas de orientación ocupacional en los colegios públicos y estamos a toda máquina llevando gente de Microsoft, de todo un montón,
sí, trabajan con colegios, porque eso es lo que están haciendo sus colegios en este momento, dándoles un poco, digamos, de información, profesiones. Pero entonces el contenido es bastante diferente para esas edades que cuando hablamos con niñas pequeñas. Y nosotros tenemos un ingeniero, la verdad que ha sido una experiencia muy divertida, porque nos convertimos en el proyecto de graduación de un ingeniero que en ese momento estaba en Amazon, ahora está en Intel, tiene un puesto importantísimo en Intel, es hombre, estaba haciendo una carrera de innovación y nos ayudó a hacer una herramienta para medir el éxito, o sea, si estamos causando un impacto o no en las niñas, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, con solo ver la cara nos damos cuenta que sí, ¿verdad? Lo que preguntan, cuando llegábamos con los temas de robótica, las ingenieras con todo ese montón de cosas para ir a jugar, uno se da cuenta que deja algo sembrado, pero teníamos que ser algo un poco más científico para saber si estamos causando el impacto donde queremos causar el impacto. Y además, ¿cómo logramos desde el tercero o cuarto grado hasta el final del colegio? ¿Verdad? Ahí tenemos todavía un trabajo importante. Entonces, digamos, tenemos esta herramienta, sabemos que estamos haciendo diferencia, pero bueno, nos queda mucho por hacer, ¿verdad? Tenemos muchos campos en que trabajar. Sí, para terminar mi pregunta y dar chance nada más, un poco impactar en las profesoras, hasta de kinder y de primaria, para formar a estos formadores, para que impacten en los niños, ¿no? Sí, trabajamos en la creación de unos módulos, para trabajar con docentes, justamente para digamos, cuidar ese mensaje, porque es importantísimo, ¿verdad? Es importante que los docentes lo tengan presente y sepan cómo manejar a las niñas y a los niños, porque también hay un tema de injusticia, ¿verdad? Todo el tema de las masculinidades, etcétera, que podríamos hablar ahora. Pero sí, definitivamente los docentes juegan un papel fundamental para el desarrollo de estas niñas. Gracias, Vivi. Te felicito. Muchas gracias. Ok, antes de darle la palabra a la doctora Lieberman, hay una pregunta por acá. Bueno, hay dos preguntas, que si podría repetir el significado de las siglas de STEM, y por el otro lado preguntan, que creo que en parte ya lo ha mencionado, pero tal vez profundizarlo más allá, que si se ha conversado directamente con el ministerio para que el programa esté integrado, digamos, en los proyectos del Ministerio de Educación, y qué respuesta han tenido a nivel de cambios en las formas de enseñanza y estímulos por parte de los educadores. Bueno, entonces vamos con la primera. STEM, digamos por las siglas, es en inglés, Science, Technology, Engineering and Math, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. A veces lo van a encontrar como STEM, con una A, que significa arte, ¿verdad? Que está también, digamos, dentro de la sombrilla de las ciencias. En cuanto al tema del MEP, yo les voy a contar como proceso de historia. Cuando nosotros nos dieron el permiso de traer la fundación a Costa Rica, yo me fui a reunir con Silvia Lara, quien en ese momento era la directora ejecutiva de AED, que es la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Yo estoy en la junta directiva de AED y sabía que Silvia tenía muchísima relación con el Ministerio de Educación. Silvia Lara fue quien en el gobierno anterior terminó siendo la ministra de Trabajo. Y le dije, ¿cómo hago para ir a conversar con el MEP? ¿Cómo hago para, digamos, ser parte de los programas del MEP? Y en ese momento me dijo, el MEP es un elefante gigantesco, si ustedes entran ahí van a empezar a pedirles permisos y cosas y va a ser complicadísimo. En realidad mi preocupación era cómo conseguir las escuelas, por eso yo quería hablar con el MEP. Entonces, doña Cecilia me dijo, ni se preocupe. Hay tanta necesidad de este tipo de programas que las escuelas van a llegar. Entonces nosotros empezamos, digamos, solas, sin ni siquiera el aval del MEP ni nada, contactando a las escuelas directamente, y hoy en día, como les digo, las escuelas nos contactan todos los días. Y el MEP nos hace, yo diría que unos 6 meses nos llamó porque se enteró del programa y nos dijo, vea, nosotros tenemos dentro de la política del MEP, el MEP tiene que desarrollar programas donde
digamos, llamen a las niñas a que estudien carreras STEM. O sea, hay un mandato específico de este tema, por el reconocimiento de la importancia y un poco lo que hablamos de que el ICIL ya tiene una política en la mesa, ¿verdad?, bien armada, de cómo tratar a las niñas para que empiecen a estudiar, ¿verdad?, que se inserten en estos campos. Y entonces el MEP nos llamó y nos dijo, mire, yo necesito que sus programas, yo tengo que cumplir el año con cierta cantidad de escuelas y niñas, etc. Entonces, ¿qué le parece si usted me reporta cada vez que hace algo de STEM y yo lo sumo a mis objetivos? Es decir, como si el programa lo hubiera hecho yo. Entonces, ok, digamos, no me pidieron revisar contenidos ni nada, que me preocupara, pero, ¿verdad? Está bien, no tengo problema, la canción, digamos, como un poco de vagabundería del MEP, la verdad. Pero no tengo ningún problema, ni bueno, hagamos algo. A mí a veces ciertas empresas me piden en escuelas, en ciertos lugares, y a veces no tengo el contacto. Entonces, hagamos un trato. Yo, por supuesto, le reporto todas mis actividades STEM, y usted a cambio, cuando yo necesite contactos en ciertas áreas, usted me dice con quién tenemos que conversar. Y así ha sido la relación, digamos, entre MEP y nosotros estos últimos meses. Sí, una vez que metimos a la MEP, todo se hizo como un poco más lento, por supuesto, ¿verdad? Porque nosotros siempre trabajamos con autorizaciones de los padres y todo, y entonces ahora es a través de ellos, entonces nos dura más días, etcétera. Pero bueno, estamos en el mismo barco y la idea es, digamos, desarrollar programas que beneficien a la niñez y en la medida que nosotros podamos ayudarle a la MEP, no veo por qué no hacerlo. Perfecto. Ahora le damos la palabra a la doctora Lieberman, que tiene también su consulta. Muchísimas gracias, Vivian. Quiero felicitarte. Realmente ¿eres socióloga? Abogada. Abogada. Ah, bueno, perfecto. Pensé que eras socióloga. Pero dime, ¿eres la hija de Luis Lieberman? Sí, señora. Ah, muy bien, perfecto. Tu abuelo siempre se me quedaba mirando. No sé qué es lo que me quería ver, si era de la familia. Entonces, quiero hacerte un pequeño comentario. Esto que estás presentando está muy bien estructurado. Yo fui presidenta del Movimiento Femenino Nacional, de Liberación Nacional, sé lo que es eso. Y lo que hiciste ahorita es un trabajo de estadístico bien hecho, está bien hecho. Y te metiste profundamente en este tipo de cosas. Nosotros allí estuvimos dando a nivel nacional conferencias fuertes para los movimientos femeninos nacionales, así es que tengo algo de conocimiento en eso, por eso es que te veo a ti en esto. Quiero decirte, uno de los grandes problemas de las mujeres es que tenían que atender siempre, hemos tenido que atender, ahora ya no tanto porque las mujeres ya no tienen 3, 4, 5, 6, 7 hijos como tenían antiguamente, ¿me entiendes? Tenían uno y para hacer el segundo lo piensan muchísimo. ¿Por qué? Porque un hijo te exige mucha presencia para que se desarrolle bien. Entonces eso hacía que al nivel político y al nivel de buscar trabajo era secundario, porque no había quien les cuidara al niño, excepto que la dejaban con la vecina, ¿me entiendes? Para ver si por favor le daba de comer o lo llevaba al baño al pobre niño, ¿verdad? Que estaba tirado en una esquina. Y eso es uno de los grandes conflictos que había. Por eso es que se desarrollamos en aquella época, junto con Laurita, como le digo yo, con Laurita Chinchilla, porque ella era presidenta de la República y yo era vicepresidenta del Partido Liberación Nacional. Así es que teníamos una relación muy buena. Desarrolló los centros de ayuda a las madres. Y eso fue un gran avance en la parte de meterse más a la vida pública y a la vida política. Eso le permitió. Pero quiero decirte, esto es sumamente importante porque las mujeres... una de las cosas que yo siempre hablaba a nivel nacional, sobre todo, me acuerdo muy bien en San Isidro el General, cuando les di la conferencia, le digo yo,
la libertad de ustedes va a ser cuando sean autosuficientes económicamente, porque una mujer que es autosuficiente económicamente ya no le tiene miedo a nada. Y echaban los maridos porque los señores no servían para nada, ¿verdad? Para nada, no les daban, y ellas tenían que cargar con los hijos, con la comida y con todo. Eso fueron una de las cosas que para mí fue muy importante. En la época, una de las grandes luchas que dimos en Liberación Nacional es exactamente la igualdad real de los movimientos femeninos. O sea, significa que hombres y mujeres tengamos la oportunidad de estudiar, que actualmente, yo no sé si sabes, pero el 60% de los estudiantes en las universidades son mujeres. Eso lo logramos, y que tuvieran la oportunidad de entrar a los trabajos gubernamentales y trabajos externos mucho más fácil, porque era tremendo. No les daban la oportunidad. ¿Por qué no le daban la oportunidad? Porque no estudiaban. Muchas de ellas a veces sabían leer y escribir, pero una ingeniera eran pocas, ¿verdad? Eran contadas con las manos en todo el país. Es cierto que a nivel, digamos, médico, podríamos decir médico, era mucho mayor. ¿Por qué? Porque necesitaban enfermeras, no es doctoras, enfermeras. Yo fui una de las primeras doctoras que había en este país. Yo trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, en el cual me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de trabajar en el centro donde desarrollé centros de investigación. Yo quiero decirte y felicitarte porque siento que has hecho como que sumaste todo lo que teníamos. O sea, y pudiste hacerlo. Me siento que estoy regresando a los años 80, ¿me entiendes? Con ese movimiento que hiciste ahorita. Yo quiero felicitarte, no quiero seguir adelante, pero esto me da tanto gusto oírlo. Me siento como que estoy en los 80, ya ahorita ya eso ya pasó, ¿verdad? Porque ahora más bien yo sigo trabajando igual, sigo trabajando pero privadamente. Nunca quise, se me ofreció la diputación 5 veces, nunca lo acepté. Meterme a las oficinas de la caja tampoco lo acepté. Yo quise trabajar privadamente porque eso sabía que eso era lo que me daba a mí el ser independiente económica, físicamente y mentalmente independiente, y seguir la lucha diaria. Bueno, Vivian, tienes que escribirlo, como le digo a tu padre, con la E, se le olvidó. Tu abuelo sabía que hay que ponerle E, porque Lieberman no significa nada sin la E. Lieberman con la E significa hombre querido. Muchas gracias. A tus órdenes cuando me necesites para abrirte puertas de lo que quieras. Muchas gracias, muy amable. Doña Helen, no tenemos más consultas. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por darnos a conocer este tema tan importante. Realmente, cuando pensamos en los retos y dificultades en su diario vivir para nuestros niños en general, retos que van a enfrentar especialmente con los estereotipos creados, entendemos que depende de la preparación y educación que hoy reciban, especialmente las niñas, pero también los niños. Esta tarde, la verdad, nos has dado una lección. Esperamos encuentres un terreno fértil y que lo que están sembrando se traduzca en un futuro mejor y más equitativo. Te felicito realmente por tu trabajo y muchísimas gracias. A todas gracias, y a todos los que nos acompañaron hoy. El próximo lunes nos vemos con otro interesante tema. Muchísimas gracias a todos. Mira, ojalá y pusieran las películas que han puesto antes. Hoy, Dios mío, los veces el pasado lunes y el pasado hoy, yo, hasta que me dan ganas de salirme de beso y irles a dar un abrazo y un beso a las dos. Ok, bye. Gracias, hasta luego.